Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este día viernes 17 de junio del año 2022 en el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Avia Yala. Luego de haber tenido nuestro espacio matutino también con la Fundación Amaya y en breve Dios mediante estaremos conversando con la Fundación Cambio Gnosis. También ustedes, todos, seres amados, una circulación de la palabra, de las experiencias de vida entre todos, testimoniar sobre ello y acontecer, Cristo aconteciendo en todos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La palabra de hoy, de Dios precisamente desde antigua hasta hoy día, porque sigue vigente, así se hayan hecho narrativas, documentales, materiales probatorios de la fe, que no necesitarían, porque si hay fe, hay creencia, se puede co-crear y se puede crecer con ese, crecer el ser antes que el tener. Porque en las sociedades desde antiguas, las primeras civilizaciones, siempre ha acontecido el afán por el tener, por el poder y por el placer. La preocupación por el ser ha sido más exquisita, más selectiva, más promisoria, de seres que en gracia de Dios han encontrado refugio porque actúan, piensan, sienten con coherencia, con justicia, de ser justos, y el justos es santos, ese es desde lo divino, saben observar, escuchar, Shema Israel, primer mandamiento con Jesucristo. Y allí también desde la antigua la misma frase, Shema Israel, con Moisés, los antiguos profetas. Y hoy día, Shema desde la iglesia. Para poder con la resurrección de Jesucristo hablar Efetá, ábrete, la luz, la conciencia. Por tanto, la conexión, alma, mente y cuerpo en el corazón. Y la razón, ponerla circular por allí, un bypass, sentir, pensar. Corazón, pues para la actualización de nuestra tesis, ahorita miramos, Dios mediante, en palabra acuñada por Orlando Fastborda, en paz descanse, es ese. Pensar, sentir, conectado. Los hermanos ordinarios lo han hecho siempre, sentir, conectar desde allí, para poder pensar y para poder actuar. Pero es una circulación. Pueblos de Oriente también lo han hecho. El budismo, el taoísmo y tantas otras religiones y formas de conectar. Pero ¿qué trae enseñanza la palabra hoy que comparte el Evangelio de San Mateo? Precisamente el buscar la riqueza, el tesoro en el reino de Dios que habita en el corazón de cada ser. Y este reino natural, la naturaleza, la creación, que así es la palabra. Agua, aire, tierra, fuego, todas amalgamadas, y conciencia, quinto elemento. Ayer conversamos sobre eso. Vamos a mirar enseguida con el libro Función de la Naturaleza. 5 funciones de la naturaleza. Lo conversamos en Cambio Gnosis. 5 mentes que Howard Gardner habla. Vamos viendo la analogía. Soporte, información, en lo humano, en lo ontológico, o sea, conciencia ambiental, información en lo social y cultural, productiva, que es bienes y servicios, y quinta, regulativa, ciclos ecológicos. Ahí están las 5 funciones que desde Grecia se venían hablando de ese tejido, lo natural, recursos naturales, capital natural crítico. 2, que tenían 4. Informativas, sí, lo estético, el ludens, el Homo sapiens y el Homo ludens. Productivo, claro, bienes y servicios, capital natural, producción, y ya todo lo que deriva de allí, explotación, industrialización, comercialización, todas esas cadenas productivas. Y la del poder, el tener,
y el placer de las élites. Que enseguida vemos la connotación que hacíamos precisamente ahorita en la reflexión con Fundación Amaya, Sion con Z, los protocolos de los sabios que desde el pueblo judío, sin que se tenga claridad los nombres, pero sabiendo que opuestos a la cruz de Cristo, a la venida de Cristo, anticristianos, también han sido antisemitas y han promovido con todos esos clanes y todas esas logias y todas esas sectas masónicas, todo, pero empoderando a Hitler y todos esos movimientos causando holocaustos humanos, sacrificios humanos, paganos, haciendo creer que son para Dios, todo, al otro, al ángel rebelde. No le vamos a seguir diciendo el nombre para no empoderarlo en esas frecuencias. Siempre proclamar el nombre del Señor, Dios, el Señor Jesucristo y el Señor Espíritu Santo Paráclito. A Él el honor y la gloria por siempre. Amén. El amor. No vamos a hablar de lo contrario. Amor, amor, amor. Ok. Entonces, de Antigua, con Atalía, y todos esos le servían a los Baales, según narra el libro de los Reyes en el segundo capítulo, el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, cuando se toman el palacio, no el templo de Dios, el templo de Dios de David. Entonces está lo religioso y lo político, pero siempre establecido desde David para rendir culto a Dios. En Antigua hacían sacrificios, holocaustos de animales, de especies de la planta, pero por Dios. En libros de San Cipriano y palabras de Luis Vivo en la Eucaristía ahora decía, pero ¿cuáles holocaustos? Y Dios no quiere eso. Los sacrificios que quiere es misericordia, quiero. Por el amor los conoceréis, decía también nuestro hermano San Agustín. Y en ese templo, en alabanza, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, los hermanos de los Carmelitas Descalzos, Francisco de Asís, es al templo interior, el habitar las moradas con Cristo, cristianamente, alma y cuerpo. Valor agregado que en gracia del Espíritu Santo surge de allí, para que ese reino celestial, empecemos desde ya a trabajar en él con Cristo, a la derecha, y aquí haciendo la claridad entre la derecha y la izquierda, que pueblos como este, que precisamente hoy celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús en Colombia, ayer se celebró en otras partes de Iberoamérica, el domingo Dios mediante, se celebra en Colombia el Día del Sagrado Corazón de Jesús en la Santa Iglesia Católica, pero acontecerá Dios mediante elecciones que siempre se han ido a la dicotomía tradicional bizantina de siempre, la lucha a la izquierda y la derecha, y muchos acuñando falsamente que por la religión, eso Sion con Z, frente al pueblo de Sion, que es Jerusalén, templo para rendir culto a Dios, pero no con sacrificios humanos ni barbarie, no, sacrificios de amor, de ser justos como Abel, como los que han caminado a la derecha de Dios, a eso se refiere la derecha. Y en estos países han hecho creer todo lo contrario, quienes caminan del otro lado, buscando placer, tener y poder, hablan mal de la izquierda. Entonces hay de manos cruzadas, están confundidos y confundiendo a todo el mundo con las fake news y las falsas noticias. Esa es una visión que no obstante ya se tenía hace 20 años con la maestría en Ciencias del Ambiente en este libro, Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental. Miren que no deja de ser, como hemos mencionado, una diosidencia. Nos trae el libro esa atomización, esa división, esa multisegregación entre lo humano, alma, mente y cuerpo, que empezó desde Grecia, por desgracia, con la gracia de tener el alma en el cielo y el cuerpo en la tierra. Sí, muy bien. ¿Y qué hay entre cielo y tierra? La posibilidad, la oportunidad, la dignidad humana,
de ser humano, de ser humanizante de los procesos y de humanísticamente hacer tejido con toda la trama vital, la naturaleza, la creación. Amén. Esa es la invitación. Y eso es nuevas redes, configuración de redes. Entonces, ahí, por ejemplo, para la síntesis del capítulo 6, vea lo que se dice. Esto de la sostenibilidad como un asunto financiero, desde la ética fiscal, pues financiera solamente. Bill Metal. Ayer leía de Hayek precisamente ese tema, que es para actualizar este referente teóricamente también, conceptualmente. Dio principio a eso del principio de libertad financiera. O sea, libertad teniendo, basada en el tener y en el poder y en el placer. Ah, sí, claro. Esclavo de esa tríada maniquea, leonina, oscura, para decir que tiene libertad. ¿Será libertinaje o será un esclavismo siglo XXI? ¿Cómo se podrá entender para quienes no tienen, ni pueden, ni quieren pensar en placer, en tener y en poder? Y son felices sin nada. Decía el padre Luis Vive ahora precisamente. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. También lo decía, y era de los del grupo de esos vándalos, narcotráfico, para los 80, ya era leído para esta tesis precisamente, que lo contaba un colega también de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, sociólogo, antropólogo, magíster en salud pública, que muchos de esos dedicados a grupos criminales organizados y tráfico de drogas y todas esas cosas que hubo, que dieron toda esa imagen y permitieron desarrollo de esas formas holocaustos en la ciudad de Medellín, en Antioquia, en Colombia, en América, ya ha crecido por todo el mundo. Las mafias, pues. Que el placer estaba en gastarse, disfrutar, acceder a los bienes o a los goces que producía el dinero, no tanto el dinero. O sea que la sociedad ha tergiversado el concepto, porque le ha dado el estatus al dinero, que es una energía, podría ser indispensable o no, que no merece, porque le atribuye como fin, no como medio, como un posible medio, habiendo otros o pudiendo estar sin ellos, teniendo formas de satisfacer reales necesidades vitales, consustanciales, connaturales, coexistenciales, llámelas como quiera, en comunidades originarias, en comunidades de gente, entre comillas, civilizada u ordenada espiritual, mental y emocionalmente, que saber vivir con lo mínimo, esa es la sabiduría, el arte de saber vivir bien, que en Dios vino en Jesucristo a enseñar, dar testimonio de ello y dejar en el Espíritu Santo esa capacidad de discernimiento. Y esas son las gracias, los talentos y los dones, pero sobre todo los frutos, por las acciones que se han de acontecer, si hay esa coherencia, esa circulación entre sentir, pensar y actuar. En nuestro caso ambientalmente, pero acá es natural, ascensional y celestialmente. O dígalo celestialmente, el proceso de crecimiento circular, en espirales, como hemos venido conversando, en esos tejidos, esas tramas, nuevas tramas de vida en orden natural. Ya el concepto de Capra, que se actualiza en lo conceptual aquí, la trama vital como tal, sí, pero en orden natural. Y viene la Diosidencia, que llaman coincidencia, aleatoriedad, azar, no, es Dios. Bendición. Y si uno encuentra obstáculos, dificultades, como decía ahorita nada más ya, con el Espíritu Santo guiando, es obstáculos para aprender. Venimos por bendición de Dios y hacer aprendizajes también. Nosotros mismos y compartir de nuestra experiencia de vida para que otros también hagan su aprendizaje. Y conjuntamente aprender, que ese es el bien común. El verdadero bien común es despertar conciencia, conectar colectivamente y empezar una transformación progresivamente, uno, dos, no sumando, sino integrando. Es integrando seres, procesos de vida. ¿Cómo llegar a este momento de un ser mayor,
Como decía el Salmo 88, enséñame, Señor, a calcular los años para tener un corazón sensato. Sería tener el adulto con toda la promesa de vida, entre comillas, de futuro, de salud, de bienestar, de goce, que un niño es inocente, todo lo disfruta, vive feliz. El mayor lo tenga, pero que el niño también tuviera la visión, todo ese camino recorrido, toda esa llamada experiencia del mayor. Sería otras cosas, pero entre ciernes están los jóvenes, rebeldes. La pregunta del niño es por el para qué, que decíamos ayer, en uno de estos tres espacios. Y el mayor es cómo. Y el joven es el qué. Quiere hacer de todo. Es explosivo, tiene mucha energía. Necesita aquietar, porque no es que esté tan separado de lo que llaman adolescencia. Todavía adolece muchas cosas. De la llamada experiencia, pero adolece de la inocencia del niño. La ha ido dejando. La otra la ha querido ir disque ganando. Y entonces aquí viene lo tradicional, pues que se ha establecido en la universidad, en la institución educativa superior, media básica, secundaria, primaria, preescolar, que llaman experiencia a muchos años, a contar. Para eso no son las matemáticas. La experienciación viene dada en esta tríada que hemos hablado, mística, intelectual y emocionalmente o vivencialmente madurada, pero circulando. Coordenadas reales ya, orden natural, ama ya, conciencia ambiental ya, cambio gnosis ya, y que circule. A ver, ¿dónde está el saber? ¿Dónde está el saber hacer? ¿Dónde está el hacer? No conectamos. Entonces, ¿de qué ha servido la escuela? ¿De qué ha servido la religión? ¿De qué ha servido la política? ¿De qué ha servido la economía? ¿De qué ha servido todo eso? La varaunda de todas esas herramientas, baterías técnicas, científicas, académicas, pseudo, porque entonces llevan esa a otro orden, a una orden, a un dogma. Y aquí es donde es clave el asunto para descodificar esto que viene atomizando la globalización y todo eso. Mencionaba ahorita Sion con Z. Los sabios, los protocolos de los sabios de Sion, haciendo confundir, porque son judíos, no se dice qué tan jodidos o cuáles judíos, pero allí mismo que crucificaron a Cristo, y en la cruz INRI, J, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y estableció en el reino de Sion, Jerusalén, con otro credo. Esa es otra fe, es otra creencia, y es otra ciencia, la sabiduría, la ciencia de Dios. Si vamos a hablar desde el conocimiento, porque en la relación mística eso no es de razón, es de corazón, es de sentir. Eso no es para demostrar, ni para ganar adeptos, ni convencer a nadie, no. Es por la propia vida, ser vida y obra, a través de esa armonía entre sentir, pensar y actuar, y con Jesucristo camino, verdad y justicia. A la derecha de Dios Padre. Caminar del lado de Dios es bendición. Proclamar bendición, recibirla pero compartirla. No atesorar en sí, sino todo ser un tesoro vivo. Templo vivo el Espíritu Santo. Un corpus conectado en mente y en alma, como cualquier otra célula planetaria cósmica, transgaláctica, yo no sé qué tanto siga para arriba. Allá en el 2020 apenas mencionábamos transcultura, transnaturaleza, transdisciplina, ¿verdad? Porque todavía no se comprendía en el momento la dimensión y no teníamos las herramientas, ni la capacidad, ni los desarrollos para hablar de concienciación. Pero más que eso afuera, es adentro, el abordar interiormente, porque siempre por conocer, por aprender, por reconocer afuera, nos olvidamos, negamos, renunciamos a ir adentro, que es donde está la plena sabiduría, el pleno conocimiento y el pleno discernimiento entre sabiduría y ciencia, o entre
sabiduría y conocimiento. Ok, entonces para ese trabajo se propone en la síntesis es hacer que todas esas lecturas micro, reducidas, aisladas, de la división, la segregación, la atomización, que ya veníamos comentando, ya se haga un proceso de volver eso que ha sido acultural, porque no dice la raza humana, no dice toda la cultura humana, sino que de unos grupos, chocando las dicotomías. Este es el planeta de las dicotomías, así fue creado, amén, como un laboratorio natural para que, bueno, el ser humano haga uso de su conciencia y conecte su ser interior, su ser exterior y su ser siendo intermedio, aconteciendo entre ciernes, o sea, entorno, y contorno, similar con todos triangulando, los trompos. Metáfora maravillosa la de los trompos. No a trompadas, sino danza del trompo, la danza del trompo, la danza. Orquestando, amornización. La armonización en, con y por el amor. Amén. Maravilloso. Seguimos soñando con Jesucristo. Qué bueno. Con nuestro Dios. Qué bueno. Por gracia del Espíritu Santo. Qué bien. Por ahí es. Entonces, pues nuestra invitación amorosa, claro. Pensar en una nueva cultura, una culturización, pero ya plenamente viviendo. Seres felices, seres libres, seres creativos. De esta tesis doctoral salió una aplicación que les comparto, fue una experiencia maravillosa con otro antropólogo, educador en maestría de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Salud Pública, que llegan muchos saludistas. Curioso que lo ha dicho precisamente un médico de allí, que fue vicerrector, varias veces decano, cuando empezaba yo allí, y lo dijo más bien hace recientemente, que la salud pública es más de los antropólogos, porque ha sido tradicionalmente de los médicos, sobre todo médicos clínicos, porque esta facultad, como todo lo de la salud, se ha dedicado a los servicios de salud, al negocio, al mercado. Decía por ahí un médico español, también para contextualizar todos estos hechos en la nueva sistematización de esta vida, ser vida y obra, pero digamos de esta maestría, de esta tesis de maestría, en su aplicación y su evaluación progresiva, porque eso es sistemático, que llevando tantos tiempos enseñando en medicina, veía que ahí no se enseñaba salud, sino enfermedad. Enfermedad en tanto tratamiento, diagnóstico y fármacos. Y con Denise Nachmanovic, una también antropóloga maravillosa de Argentina, que trabaja la transdisciplina, lo hemos comentado por acá en otro espacio, otro momento, con el Frankenstein, hablando de la muerte, tanatopraxia, juntando partes de un psiquiatra, quizá con más necesidad de tratamiento que cualquier supuesto enfermo, queriendo dar vida a partir de la muerte. Y miremos las sociedades enfermas, con estos holocaustos, crisis, colapsos y holocaustos, prometiendo salud, prometiendo vida, prometiendo felicidad. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Si eso es gracia a Dios. ¿Qué venimos haciendo con estos pueblos en desgrecia de la Grecia antigua? Con la gracia de querer dar, pues eso no compete al hombre, no es derecho, no es un asunto de discusión, no es un asunto de mercado, de nada. Porque entonces no nos ocupamos más bien de sentir, pensar y actuar plenamente. Lo decíamos desde hace más de 20 años. Tendrás la necesidad de una guianza espiritual, siempre, religiosa, en los primeros años, de lo político, en los primeros años, mientras adquiere la conciencia de Dios, la conciencia ciudadana, como niño, como los padres, porque se emancipan, no se van pues los niños de la casa. Entonces acumular riquezas, la criatura, los apegos, los egos, no, ser libre, ser autónomo, autopoiesis, eso sí se mencionaba allí, en paz descanse Humberto Maturana. Mis amores,
esa meditación del día de hoy. Sigan siendo bendecidos, se les agradece mucho. Un abrazo, Dios los bendiga.